Antes de irnos a la pausa quedaba planteada la interrogante: ¿cómo se relacionan los medios en una situación convulsionada como esta? Aquí en nuestro país incluso el presidente se ha llegado a quejar de la cobertura que han tenido los movimientos sociales, el movimiento estudiantil. Y en esa relación de amor, de odio que puede haber entre el poder y también la prensa, ¿qué le ha pasado a ustedes, por ejemplo? ¿Se han sentido presionados por la autoridad de la cobertura que le han dado a los movimientos sociales? Bueno, yo creo que en España, desde luego, el gobierno no estuvo muy satisfecho o estaba preocupado realmente, estaba doblemente preocupado. Primero por el movimiento, naturalmente, de repente, además en víspera de unas elecciones, como eran las elecciones regionales y autonómicas de mayo pasado, tener las plazas y las calles de España ocupadas por miles de manifestantes, de jóvenes, es una situación que debe preocupar legítimamente a cualquier gobierno, ¿no? En el sentido de que aquí no derivase en una explosión violenta que incluso pusiese en cuestión o dificultase el normal transcurrir de las elecciones, ¿no? Por tanto, digamos, había una preocupación legítima por parte del gobierno. Pero también es verdad que consideraban que parte del auge que estaban tomando estos movimientos era por la cobertura que la prensa les dedicaba, ¿no? Que los retroalimentaba. Seguramente, y pensaban que naturalmente si los periódicos dejábamos de sacarles en primera página o reducíamos la cobertura, pues el movimiento se apagaría por sí solo o tendría menos repercusión. Bueno, esa es la reacción siempre del poder, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno, independientemente de su ideología, cree que si los problemas se ven menos en los periódicos, dejan de ser menos problemas, y probablemente lo sean, ¿no? Y por tanto sí hubo esa preocupación también en el gobierno español y en las instituciones en general, ¿no? No solo en el gobierno, también en la oposición y también en ciertos niveles empresariales, de que quizá los periódicos en conjunto estábamos dando demasiado cancha y demasiado protagonismo a los jóvenes. Y yo creo que era un fenómeno nuevo, que era un fenómeno importante, que era algo que iba a influir en la vida democrática del país, de España, como así ha sido, y por tanto, digamos, recogíamos esa preocupación de los gobernantes, pero el periódico siguió con su cobertura de la forma que creyó más adecuada. Y creo que el tiempo nos daba la razón. Ha sido un movimiento importante, ha cambiado las conciencias, ha cambiado algunos usos y costumbres y ha introducido una semilla de reflexión en el sistema político español que creo que va a ser muy fructífera en los años próximos. Señor Moreno, y para terminar, ¿cómo se establece esa relación con la autoridad cuando es necesario criticarla, cuando desde una editorial incluso se le pide al presidente del gobierno que dé un paso al costado? Yo leía una hace algún tiempo donde decía la editorial: si de verdad quiere rendir, hablando de Rodríguez Zapatero, un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes. Yo no sé si tal vez en nuestro país una editorial con esas características lo que podría provocar, del remesón que podría provocar, en donde decir: a ver, este medio se abanderizó derechamente y ya no tiene ni objetividad ni independencia. Bueno, yo creo que eso es precisamente la prueba de objetividad e independencia. Yo creo que el compromiso de un periódico es siempre con sus lectores. Son los lectores los que al final juzgan, y lo juzgan otorgando su confianza al medio, ¿no? Las decisiones que éste toma, ¿no? Nosotros llevamos 3 años criticando duramente al gobierno del presidente Zapatero. Creemos que no gestionó bien la crisis, creíamos que no había detectado a tiempo la crisis económica que se cernía sobre España. Nosotros estábamos avisando, el gobierno estaba en una situación negacionista, no queriendo ver la crisis que efectivamente se estaba acercando, y luego creemos que gestionó mal la economía, tarde y mal, durante estos 3 años. Por tanto, digamos, ese editorial y uno anterior en el que pedimos elecciones anticipadas en España eran el fruto de ese trabajo de análisis y crítica durante 3 años. Y creo que nuestros lectores finalmente vieron que los hechos, para desgracia nuestra, nos daban la razón. Es decir, España se enfrentaba a una crisis como nunca jamás en los años de democracia, y este gobierno no lo estaba gestionando adecuadamente. Por tanto, efectivamente, son momentos en los que los periódicos, la prensa, en este caso el diario El País, nos enfrentamos a un gobierno de forma muy contundente, pero nuestro compromiso no es nunca con un gobierno o con el poder. Nuestro compromiso es siempre con los lectores, y creo que los lectores en los últimos 35 años, desde que el periódico nació en el año 76, han respaldado sus posiciones, que efectivamente vienen a demostrar y a hacer bueno ese lema de independencia
y de rigor frente a todos los poderes y especialmente, naturalmente, frente al gobierno. Don Javier Moreno, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos recibido aquí en su breve visita y apretada, llena de actividades, para conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga una buena estadía. Muchas gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora de conversación. Siga informándose aquí en CNN Chile.